En el mundo de los misterios sin resolver y los artefactos sagrados, pocos han capturado la imaginación y provocado tanto debate como la sábana santa de Turín. ¿Es esta tela antigua una falsificación medieval o la auténtica mortaja de Jesucristo? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de este enigma, explorando los secretos ocultos en sus fibras, los desafíos científicos y las polémicas que han rodeado a esta reliquia a través de los siglos, desde las pruebas de radiocarbono hasta las sorprendentes imágenes en negativo. La sábana santa continúa desafiando explicaciones convencionales y susurra secretos de un pasado lejano. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los misterios más grandes de la cristiandad, donde fe, ciencia e historia se entrelazan en un drama que atraviesa el tiempo y el espacio. La historia yace un artefacto medieval misterioso y profundamente enigmático para los cristianos. Recientemente este objeto ha emergido en el epicentro de una controversia ardiente que ha sacudido las creencias de la humanidad. Las sombras del pasado acechan mientras la gente cuestiona su origen y la era a la que pertenece. Los científicos se embarcan en una búsqueda desesperada en busca de la verdad, desenterrando secretos escalofriantes que yacen en la raíz de esta sagrada reliquia. ¿Cuál es el enigma que se oculta tras este antiguo tesoro? ¿Qué significado oculto atesora en su interior? Os invito a permanecer hasta el último suspiro de este relato para desentrañar el enigma que la sagrada reliquia guarda celosamente en su sudario de estaño. Una reliquia sacra que ha provocado una furiosa controversia, incluso en los corredores sagrados de la Iglesia Católica, ha sido sometida a pruebas de datación por carbono que sugieren su origen en un período que se encuentra alejado en el tiempo aproximadamente de 800 a 1000 años después de la era de Cristo. Estas revelaciones han sembrado la semilla de la duda, susurrando insidiosamente que podría tratarse de una falsificación meticulosamente elaborada. Sin embargo, una luz reveladora ha comenzado a brillar en medio de las sombras. De manera sorprendente, uno de los miembros del equipo original de examinadores ha confesado públicamente que el procedimiento de prueba fue defectuoso, lo que arroja sombras de incertidumbre sobre la veracidad de los resultados. Pero lo más intrigante de todos los datos crudos de estas pruebas se mantuvieron ocultos al público durante 27 interminables años. Se han suscitado sospechas de posibles incentivos financieros entregados a los laboratorios involucrados, posiblemente para perpetuar el mito de que la sábana santa de Turín es una mera falsificación medieval. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Existen entidades gubernamentales interesadas en ocultar los secretos que esta reliquia custodia celosamente? El sagrado sudario de Turín, meticulosamente conservado desde el año 1578, reposa ahora en la majestuosa capilla real de la Catedral de San Giovanni Battista. Sus dimensiones impresionantes, 4.3 metros de largo y 1.1 metros de ancho, lo hacen extraordinariamente intrigante. Pero lo que verdaderamente cautiva el alma son las tenues imágenes en tonos marrones que se desvanecen en su superficie. Mientras se contempla la sábana santa, emerge ante nuestros ojos la imagen espectral de un hombre con ojos hundidos que se alza a casi 6 pies de altura. La mitad de la tela expone la figura de un cuerpo yace extendido, mientras que la otra mitad se dobla elegantemente para cubrir la parte frontal. Es como si la sábana santa hubiera sido testigo silente de los últimos suspiros de una vida que se negaba a extinguirse. Se dice que las marcas impresas en este sagrado lienzo guardan un inquietante parecido con las heridas que Jesucristo sufrió en la cruz. En su cabeza, las marcas de espinas nos recuerdan la agonía de una corona de espinas cruelmente ajustada. Los moretones en los hombros parecen cargar el peso de un fardo insoportable. En este drama místico y enigmático, la sábana santa de Turín emerge como un testigo silente de la historia, susurrando secretos que desafían la comprensión humana y dejando a la humanidad preguntándose si alguna vez podremos desentrañar completamente su misterio. Bajo la tenue luz, la sábana santa revelaba sus secretos con un drama inigualable. Las laceraciones en su parte posterior parecían susurrar la historia de una brutal flagelación, mientras las manchas que salpicaban su superficie, antes consideradas meras manchas de sangre, emanaban una conmovedora solemnidad. Se decía que estas manchas eran recuerdos sagrados del sacrificio supremo,
ofrecido en nombre de toda la humanidad. Es esencial recordar que la Iglesia Católica nunca ha proclamado oficialmente la autenticidad de esta reliquia. En lugar de ello, la Iglesia la ha visto como un ícono de devoción cristiana, un símbolo del misterio de la pasión y muerte del Señor. A lo largo de los años, eruditos y científicos han escudriñado los secretos de la sábana santa utilizando el rigor de la ciencia para validar su legitimidad. En el año 1898, científicos hicieron una observación desconcertante. Las imágenes impresas en la sábana santa se asemejaban a negativos fotográficos en lugar de fotografías convencionales. El Vaticano, decidido a poner fin al debate sobre la autenticidad, encomendó la tarea a 3 laboratorios de distintos países. Se les entregaron minúsculas muestras de la tela de lino de la sábana santa, cada una del tamaño de un sello postal, con el propósito de realizar una datación por carbono 14. El resultado fue asombroso y desconcertante. Los 3 laboratorios concluyeron de manera independiente que el tejido había sido producido entre los años 1260 y 1390. Sin embargo, lo que resulta aún más intrigante es que a pesar de estos hallazgos, los científicos no podían dar una explicación clara sobre cómo la imagen de la sábana santa representaba un negativo fotográfico de un cuerpo con heridas similares a las que habría sufrido Cristo. A lo largo de casi un siglo, los científicos han perseguido incansablemente la verdad detrás de este venerado objeto, anhelando una respuesta definitiva. A pesar de las más avanzadas tecnologías científicas disponibles en la actualidad, nadie ha sido capaz de duplicar la misteriosa imagen que encierra. Sin embargo, los avances científicos han desenterrado gradualmente nueva evidencia que fortalece el argumento en favor de la autenticidad del sudario de Turín. Para adentrarnos en este intrigante misterio, debemos considerar las palabras de Barry Schwartz, un miembro del equipo original que inspeccionó la sábana santa y que fungió como fotógrafo oficial durante el proyecto de investigación y el recorrido. Sus reflexiones pueden arrojar luz sobre este enigma que desafía la comprensión humana. El objetivo primordial de su investigación residía en desvelar el enigmático proceso de formación de la imagen en la sábana. Santa, como judío no practicante, inicialmente dudó en unirse a este equipo y cuestionó la autenticidad del sacro manto, considerándolo nada más que una obra pictórica excepcional. Sin embargo, durante su minucioso análisis de la tela, se encontró con uno de los misterios que aún hoy en día cautivan a eruditos de todo el mundo. Explicó que emplearon un dispositivo especializado diseñado para el análisis de rayos 10, capaz de expandir la gama de brillos y sombras de una imagen verticalmente en función de su densidad. Normalmente, este método habría generado una imagen distorsionada, pero la sábana santa reveló algo extraordinario, una representación tridimensional de una figura humana. Esto insinuaba una conexión profunda entre la distancia entre la tela y el cuerpo y la densidad de la imagen con sus juegos de luces y sombras. Se afirmó que esta interacción entre la tela y el cuerpo era la única explicación plausible para tan fascinante fenómeno, descartando la mera proyección, dado que las imágenes artísticas o fotográficas carecen de este tipo de información. En su búsqueda de respuestas se rastrearon posibles rastros de pigmentos de pintura o agentes aglutinantes que sugirieran una creación artificial de la imagen, pero todo resultó en vano. Sin embargo, en un examen más minucioso, descubrieron que la imagen se componía de hebras de color amarillo que se agrupaban en diferentes densidades para determinar los niveles de oscuridad en puntos específicos. Esta revelación dejó en claro que no existía evidencia alguna de que la imagen hubiera sido forjada mediante algún medio externo o material. A pesar de todos estos indicios, la autenticidad del sudario se vio empañada por una prueba de radiocarbono realizada 10 años después de su investigación. Sin embargo, lo que arroja sospechas es el hecho cuestionable de que se necesitaron 27 largos años para obtener los datos brutos del Museo Británico, que supervisó los 3 laboratorios que llevaron a cabo las pruebas. Esto va en contra de la práctica científica común, en la cual los científicos generalmente publican su trabajo y ponen a disposición de otros investigadores los datos sin procesar para que puedan confirmar o expandir sus descubrimientos. El enigma que rodea a la sábana santa
sigue siendo una narración llena de incertidumbre y drama, donde la verdad se esconde en las sombras, desafiando la lógica y desconcertando a la humanidad. Finalmente, las razones detrás de la vacilación en hacer pública la información se desvelaron y el drama de la incertidumbre se desplegó ante nuestros ojos. Los datos revelaron que la muestra obtenida de la sábana santa no era homogénea. En otras palabras, era un fragmento de tela con una fecha en un extremo y otra fecha diferente en el extremo opuesto, separadas por siglos de tiempo. Como resultado, ninguna parte de la franja podía ser definitivamente asociada con la fecha general de la tela. Además, se descuidó recolectar muestras de control, un paso fundamental para una precisa datación por radiocarbono de otras secciones del sagrado lienzo. En un rincón de la tela donde se obtuvo la muestra, se encontró evidencia de algodón entrelazado, lo cual va en contra de la ley judía, que prohíbe la mezcla de distintos tipos de tejidos, como el algodón con el lino o la lana con el algodón. Este descubrimiento arroja sospechas sobre la autenticidad de la sábana santa, ya que los sudarios funerarios de alto estatus generalmente están compuestos de puro lino. Esto sugiere que la sábana santa pudo haber sido reparada o alterada en ese lugar específico. La esquina reparada se utilizó para las pruebas de radiocarbono, lo que complicó la determinación de la edad precisa de las demás partes del tejido. El manto de dudas en torno a los verdaderos propósitos de la investigación comenzó a cernirse tan pronto como se filtraron los hallazgos que sugerían que la sábana santa era de origen medieval antes de su publicación formal. En ese momento, un donante anónimo entregó una suma considerable de 1 millón de libras esterlinas al Museo Británico, con el claro propósito de refutar la autenticidad del sagrado relicario. Este financiamiento llegó al laboratorio de Oxford, uno de los 3 laboratorios que examinaron la sábana santa, lo que plantea la inquietante interrogante de si poderosas organizaciones estaban interesadas en desacreditar la veracidad del objeto. La química sanguínea también se utilizó en la búsqueda de pruebas de autenticidad. Se encontraron manchas de sangre de tipo AB, poco comunes en la población en general, pero más prevalentes entre los judíos. La sangre presentaba un tinte rojo notoriamente brillante, que desafiaba la antigüedad, sugiriendo el indescriptible sufrimiento que habían soportado quienes habían estado envueltos en la sábana santa. Las manchas de sangre que fluían por los brazos eran un testimonio inequívoco de una crucifixión brutal, ya que coincidían exactamente con el ángulo en el que la sangre había fluido. Sorprendentemente, las manchas de sangre aparecieron antes de la imagen en la sábana santa, lo que indica que este cambio notable tuvo lugar exactamente 72 horas después de que la sangre entrara en contacto con el tejido en un misterioso proceso de formación de imagen. Después de exhaustivos exámenes, el drama y el misterio que rodean a la sábana santa persisten, manteniendo a la humanidad en vilo, buscando respuestas que parecen eludir la lógica y desafiando la comprensión humana. Los científicos desvelaron revelaciones asombrosas que se ocultaban en la sábana santa, dejando al mundo en un profundo misterio. La suciedad impregnada en el tejido incluía piedra caliza de Jerusalén, la misma piedra que reposa en las tumbas de Jesús en la antigua ciudad. Añadido a esto, se hallaron vestigios de aragonito de travertinos. Este descubrimiento abría la puerta a fascinantes posibilidades. Además, la tela portaba consigo 49 variedades de polen, de las cuales 33 eran exclusivas de Palestina y 3 únicamente de Jerusalén. Esto insinuaba una conexión posible con la legendaria corona de espinas. Mediante la aplicación de rayos X de gran angular, los investigadores lograron datar la tela con una precisión y confiabilidad sin igual. Los científicos que analizaron los ojos del hombre de la sábana santa encontraron minúsculas pruebas de antigüedad, como monedas del primer siglo utilizadas en las tumbas judías. Estas monedas concordaban con las que el gobernador Poncio Pilato empleó en la misma época. Además, las dimensiones de la sábana santa sorprendentemente coincidían con una antigua unidad de medida. El manto sagrado también destacaba por tener una franja lateral de 3 pulgadas de ancho cosida, con una puntada especial que solo se empleaba en Palestina durante el siglo I, estableciendo un vínculo sólido con el pasado. A lo largo de los siglos, las representaciones artísticas de la crucifixión solían mostrar clavos atravesando las manos,
Pero los descubrimientos arqueológicos indicaban que los clavos en realidad se insertaban en las muñecas, lo cual concordaba con la imagen en la sábana santa. Las heridas en la cabeza coincidían exactamente con las marcas de las espinas, en sorprendente sintonía con la historia bíblica de la corona de espinas. Los moretones en los hombros señalaban momentos en los que el portador de la sábana santa tropezó y cayó mientras cargaba un objeto voluminoso y torpe, quizás sobre un suelo manchado de sangre. Las heridas en la nariz, producto de una posible caída o golpiza, conferían aún más credibilidad a la narrativa de la sábana santa. Pero quizás uno de los detalles más impactantes era la herida lateral que se asemejaba a una herida ovalada tan ancha como una lanza romana. La extraordinaria separación entre la sangre y el suero sanguíneo transparente, visible en la imagen en negativo de la sábana santa, recordaba lo que sucede cuando una persona fallece a causa de una herida. Esta extraña similitud con los relatos bíblicos narrados en el Evangelio de Juan aumentaba el enigma que rodeaba a la sábana santa. Estos detalles sorprendentes pintaban el retrato de un solo hombre y una narrativa histórica verdaderamente increíble que desafiaba la comprensión humana y dejaba al mundo en un suspense sin fin. Los eruditos inmersos en un oscuro enigma se toparon con inscripciones desafiantes ocultas entre los pliegues de la tela. Estos hallazgos eran verdaderamente asombrosos. La escritura claramente definida se desplegaba en 3 líneas, yacía al lado y debajo de la barbilla. ¿Cómo lograron descifrar estas enigmáticas marcas? El meticuloso proceso implicó dividir las fotografías oficiales de la sábana santa en numerosos cuadrados y examinar sus propiedades ópticas mediante métodos de visualización de alta tecnología. La experta del Vaticano, Barbara Friel, utilizó imágenes computarizadas mejoradas de la sábana santa para revelar inscripciones apenas visibles en griego, arameo y latín, dispersas por toda la tela. Su investigación indicaba que estas palabras contenían el nombre griego de Jesús de Nazaret. Esta conclusión desafiaba la teoría de que las inscripciones eran obra de manos medievales, ya que en aquel tiempo ningún cristiano y ni siquiera un falsificador se atrevería a mencionar a Jesús sin negar su divinidad. Las frases ampliadas de la imagen en la sábana santa, presentadas a especialistas, concordaron en que el estilo de escritura era característico del Medio Oriente del primer siglo, el mismo período en el que Jesús vivió. El misterio principal que permanece sin resolver es cómo llegó esta imagen a impregnar la tela. Se han planteado numerosas hipótesis en un esfuerzo por arrojar luz sobre el enigma de su origen. Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, propuso en 2002 que la imagen podría explicarse mediante un simple cambio químico. Sugería que incluso un calor leve de alrededor de 40 grados Celsius, una temperatura que un cadáver podría alcanzar momentáneamente debido a la hipotermia o la deshidratación, podría ser suficiente para decolorar las moléculas de carbohidratos azucarados en los hilos de algodón. Rogers enfatizaba que no se requería un milagro para explicar este fenómeno, aunque esta teoría, aunque reconfortante, carecía de evidencia sólida en este contexto particular, ya que no era típico encontrar sudarios funerarios con este tipo de cambio químico. Por otro lado, otra idea sostenía que la decoloración de las fibras se produjo debido a una interacción química con una sustancia liberada por el cuerpo. El biólogo francés Paul Begon planteó la hipótesis a principios del siglo XX de que esta sustancia podría haber sido el amoníaco. Esta teoría, como muchas otras, añadía una capa de misterio a la ya intrigante sábana santa. La explicación convencional de que la imagen en la sábana santa se produjo a partir de la descomposición de la urea en el sudor resulta inadecuada, ya que daría lugar a una imagen demasiado confusa. En 1982, el biofísico John Dalsalvo presentó otra teoría sugiriendo que el material podría ser ácido láctico derivado del sudor. Según esta teoría, los químicos liberados por las hojas de las plantas reaccionarían con las fibras de la tela, produciendo un compuesto que crearía imágenes similares a los negativos oscuros como las que se obtienen al colocar hojas entre las páginas de un libro durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, una explicación en particular destaca sobre las demás.
Según el investigador John Jackson, la luz ultravioleta del vacío parece ser la única explicación plausible para la formación de la imagen. Se requiere radiación para convertir el lino en un material fotosensible adecuado, pero esta radiación debe estar libre de cualquier radiación de calor concomitante. Se necesitarían varios miles de millones de vatios de radiación luminosa para crear la imagen en la sábana santa, lo cual es mucho más de lo que se conoce que existe actualmente. Según las fuentes de radiación ultravioleta, la tela se habría derretido en menos de 140.000 millonésimas de segundo si hubiera estado presente esa cantidad de energía térmica. Se necesita una cantidad de energía mayor que la energía eléctrica total producida por nuestro planeta combinada para llevar a cabo tal procedimiento. Es evidente que un evento de esta magnitud solo podría explicarse como un milagro del Dios Todopoderoso. Mientras millones de cristianos comprometidos ven la sábana santa de Turín como una representación inigualable del inmenso sufrimiento de Jesús para redimir a la humanidad, otros pueden rechazarlo como un engaño. La sábana santa se convierte en algo más que una simple tela. Es un símbolo perdurable de fe que eleva los espíritus y las emociones de personas en todo el mundo. ¿Y sabes qué más? Jesús traerá de regreso otra reliquia sagrada que se perdió hace mucho tiempo cuando regrese a la tierra. Esta reliquia es la presencia de Dios misma, el arca del pacto nuestro Señor. Jesucristo dijo que cuando regrese, traerá el arca del pacto consigo para mostrarnos el camino de la rectitud. Esta será la única manera en que podrá salvar al pueblo. Pero antes de que nuestro Señor regrese con esta reliquia sagrada, debemos conocer su origen e historia. La Biblia relata que después de la derrota de Israel en la batalla de Ebenezer, los ancianos de Israel tomaron la decisión de llevar el arca al campo de batalla para ayudarlos en la lucha contra los filisteos. Perdieron 30.000 hombres y se apoderaron del arca de la alianza. Un mensajero llegó a Silo con noticias devastadoras, luciendo desgarrado y ensuciado. La noticia llevó a la muerte del anciano sacerdote. Un político nombró a su hijo Abad, que significaba la gloria se ha ido de Israel, y la desgracia continuó cuando la madre de Abad también falleció. Los filisteos llevaron el arca a varios lugares donde enfrentaron calamidades. En el templo de Dión, en Asdod, encontraron a Dión postrado y roto al amanecer junto con plagas de tumores y roedores, posiblemente la peste bubónica. Las ciudades de Gat y Ecrón también sufrieron males cuando llevaron el arca. Después de 7 meses, los filisteos, siguiendo a sus dioses, la devolvieron a los israelitas con representaciones doradas de tumores y ratones. El arca se erigió en el campo de Josué, castigando al Señor a 70 hombres que la miraron con curiosidad. Luego el arca llegó a la casa de Abinadab, donde su hijo Eleazar la cuidó durante 20 años. Durante el reinado de Saúl, el arca estuvo presente, pero no se usó para consultar a Dios, ya que el Espíritu Santo aún no estaba en los corazones de los creyentes. Los cristianos pueden invocar a Dios en cualquier momento debido a la crucifixión de Jesús. En cambio, para los israelitas, el arca simbolizaba la presencia de Dios, como se relata en varios pasajes bíblicos, incluido el cruce del río Jordán. En Josué 3, Josué instruyó al pueblo a consagrarse, prometiendo que el Señor haría maravillas en medio de ellos, declarando solemnemente: «Hoy comenzaré a exaltarlos a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy con ustedes como estuve con Moisés». Josué 3:7. Los ríos cedieron ante la presencia divina, permitiendo el seguro cruce del Jordán por los israelitas. Cuando los sacerdotes con el arca descendieron, el río fluyó nuevamente, demostrando el poder divino. En Josué capítulo 6, el arca tuvo un papel crucial sitiando Jericó. Durante 6 días los guerreros marcharon alrededor del muro con el arca al frente, seguida por sacerdotes que tocaban trompetas. Los muros cayeron en el 7º día cuando el ejército siguió órdenes divinas y gritó. Josué se hizo famoso y Dios se manifestó poderosamente. Primera de Samuel versículo 4. Resalta la importancia del arca cuando los israelitas, sufriendo derrotas contra los filisteos, la llevaron a la batalla desesperadamente. Los filisteos, temiendo su presencia, capturaron el arca y vencieron a los israelitas. Aunque
Aunque en posesión filistea, su dios falso caía ante el arca, evidenciando su carácter sagrado. Los filisteos sufrieron calamidades al llevar el arca a varias ciudades, obligándolos finalmente a devolverla a los israelitas, subrayando su carácter divino. El arca del pacto es un símbolo profético. Jesucristo la traerá en su segunda venida. Prepárate para los eventos finales y considera la profecía bíblica sobre el mundo antes del regreso de Cristo, imaginando lo que se necesitaría para sobrevivir. Cuando se abrió el sexto sello, sobrevino un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna se volvió roja, las estrellas cayeron del cielo y el cielo se enrolló como un pergamino. La humanidad, desde reyes hasta esclavos, buscó refugio en cuevas y rocas, clamando por esconderse de la ira del Cordero. Aunque puedas estar preparado físicamente para un desastre en ese gran día de ira, todas las preparaciones serán insuficientes. Prepararse para los últimos tiempos no implica predecir cuándo ocurrirán estos eventos. Como Pablo advirtió, el día del Señor vendrá inesperadamente. Al igual que prepararse para un desastre, es importante estar preparado espiritualmente antes de que las cosas empeoren. Cultiva la humildad, la misericordia y la justicia en tu vida, sabiendo que estos atributos llevan tiempo perfeccionarse. La historia no termina aquí. Después de los eventos del fin de los tiempos, tendremos el privilegio de liderar, mostrar compasión y guiar a los sobrevivientes durante el reinado de Cristo por 1000 años. Enseñaremos a construir kits de supervivencia espiritual, a hacer justicia, a amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Estamos preparándonos no solo para sobrevivir físicamente, sino para anticipar un futuro asombroso más allá de la tristeza y el dolor. Recordemos el poder de la oración en nuestra preparación. Oremos por sanación y perdón en momentos de dificultad. Si alguien se aleja de la verdad, esforcémonos por traerlo de vuelta. Quien haga volver a un pecador salvará su alma y cubrirá multitud de pecados. Padre Celestial, tu voluntad es superior y vengo a ti con cargas y necesidades. Confío en tu plan y tu poder de sanación. Que se haga tu voluntad en nombre de Jesús. Amén. Hemos viajado a través de los misterios y las maravillas de la Sábana Santa de Turín, explorando las intersecciones de fe, ciencia e historia. Mientras este antiguo lienzo continúa fascinando y desafiando a investigadores y creyentes por igual, su verdadera esencia quizás resida en el misterio mismo, en las preguntas sin respuesta que nos invita a explorar. La Sábana Santa permanece como un símbolo de fe para muchos, un enigma para otros, y un recordatorio eterno de nuestra búsqueda por entender lo incomprensible. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia, la ciencia y la fe. Hasta la próxima.